Un quarterback superestrella sin línea ofensiva. El primer pick del draft, un equipo con muchísima incertidumbre que no se sabe qué quarterback va a jugar, y un equipo con un nuevo entrenador y un jugador superestrella que puede jugar de ambos lados del balón. Esta es la división del sur de la conferencia americana y lo vamos a estar hablando sobre nuestros pronósticos, yo, Master Rogan, y Gonzalo García de Nación Fútbol. Comenzamos. Pues sí, el turno de hoy toca hablar de esta división. Para mí tiene varios años siendo la más floja de la conferencia americana. La conferencia americana ha tenido muchos equipos que ha sido muy competitiva, principalmente por estos quarterbacks de alto calibre, pero el sur de la americana, creo que algún equipo ha tenido chispazos por ahí, pero ni siquiera se han mantenido por mucho tiempo compitiendo con estos otros equipos. Por un los Jaguares cuando tenían esta super defensa, más atrás los Colts, últimamente los Texans, pero también los Titans tuvieron su oportunidad cuando tenían a Henry a cargo de Mike Vrabel, pero ha sido una división que ha dejado mucho que desear. Con muchísimo las últimas dos temporadas, los Texans, desde que llegó Stroud, constantes, volvieron a llegar hasta la final del divisional, pero no les ha alcanzado para más. Sí ganaron un partido de playoffs ante los Chargers. Nadie esperaba, por como se había visto en la parte final los Texans. Creo que la gran mayoría veía más fuerte a los Chargers. Le pasaron por encima 32-12. Y cuando les tocó competir contra los Jefes de Kansas City, que ya se habían visto en estos duelos de especial de Navidad, aunque no haya sido ese juego precisamente en el día de Navidad, pero estos que fueron de la colección que tuvo Netflix. No fue muy diferente un partido del otro. Estos Texans compitieron mucho más, 23-14, pero los Chiefs, pues sabemos, terminaron llegando al Supertazón. Por otro lado, también en esta división, por lo mismo de equipos flojos, tuvimos al pick número 1 del draft y 2 no fue precisamente un gran lugar, equipo. habían quedado en el quinto, habían quedado en el quinto lugar, pero terminaron seleccionando como pick 2 por el trade que hicieron con los Browns, y ya estaremos hablando de lo que fue cada equipo en ese, y por qué no empezar directamente con este primer equipo del que vamos a hablar hoy de esta división, que son los Jaguares de Jacksonville. Sí, yo creo que este equipo de Jacksonville llega en una situación un poco interesante. Evidentemente han habido muchísimos cambios. Cambiaron de entrenador, cambiaron de gerente general. Es un nuevo régimen que es liderado en cierto modo por, Liam Cohen, que es el entrenador, pero que gracias a él es que tienen al nuevo gerente general en Gladstone. Gracias a que, pues, chistoso, porque escogieron primero al entrenador y luego al gerente general, ¿no? Sí, porque parecía que la cuestión es que querían mantener al gerente general anterior, pero que esa fue la razón por la que Liam Cohen originalmente no iba a llegar al equipo, y que fue como, bueno, gracias, y de hecho ya se había anunciado que regresaba como coordinador ofensivo de Tampa Bay, cuando se revertió todo porque el dueño sí le dijo, corremos a este güey, ya está fuera, te doy más dinero, llega. Y sí, creo que es alguien que, con lo que vimos que hizo con esta ofensiva de Tampa Bay, evidentemente al final no se terminó viendo de la mejor manera el equipo. Creo que las lesiones le terminaron afectando un poquito a esta ofensiva de esta lesión de Goodwin lo rompió mucho, pero ya hablaremos de esa división en otro momento. Pero lo que quiero hablar es más acerca de cómo sí le dio una identidad muy fuerte a esta ofensiva, de un equipo que tal vez pues no se estaba viendo, aunque se veía bien la temporada anterior con Dave Canales. Sí creo que dio un paso mucho más arriba con Liam Cohen, y creo que es algo similar que puede estar haciendo con este equipo de Jacksonville, que a final de cuentas tiene buenas piezas. Tienen a Brian Thomas Jr., que sabemos que tuvo una gran temporada de novato, y ahora teniendo aparte también a Travis Hunter. Creo que va a ser una buena dupla para que Trevor Lawrence tenga buenas oportunidades. Travis Etienne, que en este momento sigue siendo uno de sus principales corredores, es muy bueno cachando la pelota. Era una cuestión fundamental de él cuando estaba en la Universidad de Clemson con Trevor Lawrence. Entonces creo que le das diferentes armas que puede estar aprovechando esta ofensiva para poder jugar de muy buena manera.
draftearon a Bashal Tutten, que puede ser por ahí alguien que le haga ruido a Etienne, si las cosas no terminan por empezar a carburar como se esperaban. No fue uno de los corredores que se fue tan alto en el draft, pero ya lo habíamos hablado, fue un draft en que los corredores les fue bien en general, pues, o sea, la cantidad que había eran muchísimos y por tanto en rondas más bajas lo encontraron, pero es un buen corredor que estaba en Virginia, que se agrega a este equipo. Sí, también es otra buena adiciones. ¿Ves alguna adición importante más allá de la cuestión, obviamente, que el cambio en la dirección técnica del equipo con la salida de Doug Peterson? Pues vaya, creo que la más clara en cuestión de edición es lo que ya mencionamos. Travis Hunter es un jugador que no solo en la cuestión ofensiva, yo sí creo que tal vez no en un rol completo, pero sí va a estar jugando también en defensa un poco. Y eso también ayuda porque sabemos que esa cuestión de la secundaria también era una cuestión que en momentos le pesaba a este equipo y que, pues, a final de cuentas, tener un talento, aunque no juegue todo el partido ahí, le va a terminar ayudando a este equipo, ¿no? Y creo que la defensa se va a ver mejor. Creo que han hecho un par de movimientos bastante interesantes y sí, en la agencia libre realmente no llegaron los grandes nombres acá súper llamativos. Sí, lo que me comentas, la defensiva secundaria, trajeron a alguien como Jordan Lewis, Eric Murray, corner safety para apoyar esta situación. En cuanto a la gente que se fue, estamos hablando de Ingram, Tyren deja de equipo, Gabe Davis también ya no va a estar, Christian Kirk, hubo un trade por él, y Mitch Morse se está retirando. Entonces, del lado ofensivo creo que va a haber muchas piezas que van a cambiar. O que viene ahí fuerte, pero sí. La adquisición más importante, como dices, Travis Hunter, tuvieron un draft balanceado, diría yo, piezas tanto de los dos lados del balón. Generalmente hay equipos que si sienten que la necesidad, hablamos de los Bengals, ¿no? Los Bengals que tienen tu dinero invertido en la ofensiva, hicieron un draft muy cargado a la defensa, por ejemplo. Creo que aquí sí fueron como 50-50, ¿no? Sí, no, viendo simplemente las necesidades que iba teniendo el equipo para cubrir de ambos lados. Es un equipo que me intriga. Creo que ya, y lo mencionaba en mis pronósticos del año pasado, yo ponía este equipo de Jacksonville como un equipo que yo pensaba que iba a competir más, también pensando en cómo habían tenido antes de eso, en la temporada anterior, un colapso en la parte final, pero que habían mostrado buenas cuestiones. Y tienen un buen quarterback, tienen buenos jugadores a final de cuentas a su alrededor, que sentía que podían dar una buena cara. Y siento que en las primeras semanas de la temporada pasada pelearon varios juegos que perdieron de buena manera, pero como que esa inercia perdedora se fue sumando y empezaron a jugar peor, se les juntaron lesiones, como que toda esta energía empezó a girar de mala manera y eso terminó dando la temporada que tuvieron. Al final siento que pudieron rescatar un momento en algunos partidos, en algunas cosas, pero pues sí, lleva muy encaminado todo de mala manera. Pero, volviendo a lo mismo, creo que es un equipo que tiene piezas. El hecho de que ya tienen un quarterback que, aunque ponle que Trevor Lawrence no ha jugado como lo que se esperaba, como un talento generacional, una cuestión, como lo que se mencionaba, de un Andrew Luck o un Caleb Williams, alguien con este súper talento, pues sí sigue siendo alguien que juega de buena manera y que se estable en la posición, y que teniendo a alguien como Liam Cohen que lo esté llevando de buena manera a poder encontrar llegar a su máximo nivel, creo que puede estar poniendo que este equipo gane más de lo que esperamos para esta temporada. Ya más adelante estaremos hablando de cómo están nuestros pronósticos en general de la división, pero pasamos al siguiente equipo, los Tennessee Titans. Creo que claramente la adición más importante es la cuestión de Cam Ward, quarterback, pero también en la agencia libre creo que hicieron un par de movimientos interesantes. Se trajeron a un tackle izquierdo porque no hubo mucho disponible en esta agencia libre en la posición. Medianón. Tuvo la temporada pasada, empezó muy bien. Ahí están si checan sus calificaciones de PFF, la primera mitad de la temporada de lo mejor de la liga, la segunda mitad
De lo muy peor de medio. la liga. No de lo peor, pero sí bajó bastante la calidad. Estamos hablando de Dan Moore Jr. También trajeron un guardia en Blake Haynes. Tyler Lockett. Se traen a Tyler Lockett como receptor. Ujú. Y también se traen a Van Jefferson. O sea, entonces el equipo le están trayendo ciertas armas para que Cam Ward pueda trabajar, buscar darle la protección también. Creo que esos fueron los principales como que targets de su agencia libre, porque sabían desde el principio, al tener el primer pick, probablemente que era Cam Ward. Sí, ellos tenían muy claros que probablemente iban a tomar un quarterback. Era muy claro que Will Levis no era la respuesta en este equipo. Pues perdió la titularidad en varios momentos de la temporada por la misma cuestión de que simplemente no estaba funcionando. Y en cuanto a salidas notables, o sea, Mason Rudolph ya no va a estar, entonces solo va a estar Lewis compitiendo directamente con Ward. Tyler Boyd, por la temporada anterior, también no, bueno, en este momento no tiene equipo, pero como se ve el roster con las adquisiciones en la posición, se ve muy difícil que regrese. Y Chidobe Awuzie, el corner, también es alguien que deja al equipo. Ya hablábamos de Cam Ward. En esta cuestión del equipo también hay un jugador que es un agente libre, pero un agente libre novato, que también puede ser muy clave en Xavier Restrepo, el receptor. Ya iba a llegar esa. Sí. Justo, que para quien no sepa, era el receptor de Miami. De Miami. Uh-huh. Y era el jugador y principal. El que empujó mucho para que lo firmaran, y no solo con los Titans, sino con todos los equipos que se reunió. Cam Ward siempre habló de que él es muy buen jugador. Sí. Yo lo tenía en... Ahí sí. Yo pensé que se iba a ir en el draft. Les dejo ahí por el link de donde pueden encontrar algunos de los artículos. Escribí uno para los jugadores que a mí me gustaría que mi equipo drafteara, y tenía a Javier Restrepo por ahí de la quinta, sexta ronda. Se terminó yendo como agente, o sea, un drafted. La verdad es que creo que le afectó mucho que no corrió bien un 40-yard dash, pero la verdad tú ves el tape. Sí. Tú ves el tape y siempre está abierto. Es de esos jugadores que saben posicionarse, saben encontrar el lugar, saben todo, y entonces en los momentos clave están abiertos para eso. Entonces creo que por eso era mucha confianza y mantiene la dupla. Sí, no, tiene una conexión que eso también le ayuda bastante. O sea, sabemos mucho y se ha hablado, que evidentemente ponle que no sea el mismo nivel, pero se habla mucho de la cuestión de llamar Chase con Joe Burrow por el permitir seguir manteniendo la conexión que ya habían trabajado por años en la cuestión del colegial. Entonces, mantener ese mismo proceso, que es algo que toma tiempo desarrollar, pues es algo que ayuda a los quarterbacks, y más un quarterback tan joven como es en este caso Cam Ward. Y sí, creo que va a ser un arma fundamental para este equipo, que aparte, guiado de receptores veteranos, como la cuestión de Tyler Lockett, como es la cuestión también de Calvin Ridley, eso va a terminar ayudando. Y hay otro receptor ahí que puede levantar la mano en un momento dado que draftearon. Estamos hablando de Eli Ayomayor, que es Ayomenor, perdón. El de Stanford. Es el representante de Stanford. Lo tomaron en la cuarta ronda. También un muy buen prospecto del draft. Físico grande. Es canadiense. Él, y me recuerda un poco a Chase Claypool, ojalá con una cabeza mucho más centrada para que los Titans puedan aprovecharlo, pero ese nombre y también el de Oladejo de UCLA son nombres que adquirieron en el draft y que van a hacer que tratar de ayudar en general al equipo. Hay por ahí algunas dudas de qué tan bien le pueda ir a estos Titans, pero pues están tal cual, reconstrucción. Cam Ward va a tener su temporada de novato, y siempre sabemos que generalmente los quarterbacks el año pasado, Caleb Williams pintaba como que era el super prospecto, super listo y todo, tuvo un año complicado. Entonces Peyton Manning tuvo un año complicado. O sea, los quarterbacks novatos generalmente tienen años que con lo que se ha escuchado en las últimas semanas de Caleb Williams, tuvo un mal año desde que llegó a Chicago, porque parecía que quería llegar a otro equipo del norte de la Nacional. Pero volviendo acá, hablando de los Titans,
Yo creo que es muy claro, es un año de transición. Lo importante aquí es empezar a mostrar que el equipo puede competir de mejor manera, empezar a que pueda Brian Callahan establecer como el equipo y como esta cultura que quiere poner como su imagen al frente de los Titans, ¿no? Y por Al lo final mismo creo ahora, que le dieron buenas armas a la ofensiva, que es un coordinador de mental, o sea, era un coordinador mentalidad ofensivo, defensiva. y por lo mismo creo que es lo que están tratando de implementar, establecer un buen juego aéreo, darle buenas habilidades a este Cam Ward, que tal vez es un coreback que en momentos pueda cometer errores, muchos lo han mencionado que es muy, que tiene esta vigencia donde tiene una habilidad muy grande para improvisar, donde le dan el hecho entre Patrick Mahomes y Jordan Love de sacar a veces en No, momentos y tiene jugadas un release increíbles. Ajá. rapidísimo. Tiene un release Sí. rapidísimo para deshacerse la pelota y eso le da la ventaja de que sobre la presión, ¡pum! Uh-huh. Y en momentos improvisa cuestiones bastante buenas, cosas que no puedes enseñar. Eso es algo que tienes esa visión para hacerlo o no. Pero a la vez por lo mismo también en momentos comete errores, hace pases que parece como que no deberías, como si estuvieras ahí tochando con los compas en el parque y que comete errores. Mismo que se dice de Jordan Love, que se ha hecho de otros quarterbacks, donde a veces hay 1 o 2 pases por partido que dices, ¿qué estás haciendo? Y va a hacer esos errores y más como un novato. Pero sí creo que si lo ponen en una buena manera y Callahan aprovecha al máximo las habilidades de este jugador, creo que puede estar hablando de una ofensiva que sabe ver bien y que va a poder Aparte, competir, aunque tal vez no gane juegos. aparte al final, este ya es el quarterback que Callahan escogió. O sea, Uh-huh. había tenido que trabajar con este Con lo que Levis, tenía. que no era, él no estaba cuando se tomó esa decisión. A lo mejor él sí fue parte de la decisión de firmar el año pasado a Rudolph, como, o sea, siempre se vio como un suplente, no fue como eso, pero Sí, Levi ¿no? se vio mal y le abrió la posibilidad a que él iniciara algunos partidos, ¿no? Y tal vez Rudolph también era una cuestión de que si no tenía confianza en Levis, era como, creo que es algo más estable que puedo tener si las cosas no están funcionando, que fue lo que terminó siendo en esa temporada. Pues sí. Y bueno, ya que estamos hablando de quarterbacks y inestabilidad, es buen momento para pasar a hablar de los Colts. Que ya que hablamos de quarterbacks, una Pues de en las este momento. adquisiciones más notables de esta agencia libre fue Daniel Jones, quarterback, Uh-huh. que lo trajeron para que le compita a Richards, que lo que se ha escuchado de estos primeros días del minicamp y de estas actividades que es el equipo, se ha visto bien, se vio bien Daniel Jones. Igual, lo que llega son ciertos pases que dices, o sea, ahí Sí, todos o en sea, el fútbol en shorts, difícilmente alguien se ve mal. Y ahorita es si te muy ves mal en poco, shorts, sí, ahorita es muy es poco la preocupante. evaluación como para poder decir y tomar una decisión, pero es claro, en esta cuestión tienen que hacer algo. Creo que el gran problema que ha tenido hasta ahora Shane Steichen al frente de este equipo, que ha tenido buenos momentos y ha estado cerca de poder tratar de meterlos a playoffs en varios momentos y jugar bien el equipo, pero simplemente no puede encontrar una solución en quarterback. No puede. Hasta ahora no ha encontrado la manera en hacer que salgan las cosas en Richardson o con los otros quarterbacks ha tenido que utilizarse a Garner Minshew, Joe Joe Flacco. Flaco. Se han intentado diferentes aspectos para tratar de resolver ese problema y no han podido. Y creo que este es otro de ellos, es traer a alguien más, improvisar. Sabemos que Daniel Jones tal vez tiene una historia complicada de cómo salió de los Gigantes y de su carrera en este equipo, pero es alguien que tenía cierto potencial. Si todo se acomoda de buena manera, puede ser un buen talento y es como estar el bueno. Vamos a ver qué tal puede ser, porque sabemos que Anthony Richardson sigue teniendo grandes momentos y tiene un gran pase, que es un highlight por cada juego increíble. Pero que la constancia y esos pases y el ganar 5 yardas y eso que necesitas que un buen coreback haga en todo momento en el partido, no lo puede hacer. Es muy irregular. Ahí es donde falla y eso es lo que termina provocando que, pues, si no puede hacer eso, pues es muy difícil que pueda mantenerse como un coreback titular en la liga. Otros movimientos importantes que realizaron los Colts, traen a Charvarius Ward, traen a Cameron Bynum, 2 corners,
También firmaron a Khalil Herbert, pero creo que también parte. No sé cómo sentirme con esto, porque trajeron a Lou Anarumo, que era el coordinador defensivo en los Bengals. Pero los Bengals ¿Qué tuvieron una digo? de las peores defensivas. Pero creo que Mucho de era lo que era, por las piezas que ajá, tenían, ¿no? siento que él, y se había visto cuando tenía mejores piezas anteriormente, su defensa se había visto mejor. O sea, sabemos mucho que la defensa de los Bengals tal vez no era la mejor, pero fue una defensa que sabía mantener lo suficiente para poder llegar incluso a jugar el Super Bowl y tenían buenos jugadores. Entonces, sí siento que le tocó pagar los trastes de decisiones que vienen desde la cuestión de malos dueños que no pagan el dinero que deberían en los Bengals y que simplemente Lou Anarumo no se me hace que sea tan malo como coordinador. Entonces tal vez esto puede ser una buena opción para que mejore un poquito su unidad, aunque pues sí quedan un poquito de dudas. Sí, fue el chivo expiatorio en los Bengals. Uh-huh. Pérdidas, aparte de, ya bueno, mencionamos por ahí a Joe Flacco. Joe Flacco ya no está en el equipo, ha sido firmado ahora por los Browns, pero pues el cuerpo de corebacks, el cuarto de corebacks más bien, pues los ya mencionados, y aparte vía el draft trajeron también a Riley Leonard, el que jugó el campeonato nacional con Notre Dame. Se quedaron cortos para poder levantar el título. Matt Gay ya no va a ser el pateador. Ahí habrá cambio en la escuadra de los Colts. Y dos piezas importantes para la ofensiva, para quien sea que vaya a ser el quarterback y que va a ayudar, las adquirieron vía el draft. Una, su pick número 1 del draft en Tyler Warren, y en la ronda 5 agarraron al corredor DJ, ando con la lengua trabada el día de hoy, DJ Gideons de Kansas State. Que para mí se me hace un muy buen corredor, que tal vez muchos no prestaron mucha atención a Kansas State porque no es una universidad muy grande, pero a mí me tocó ver un par de los juegos de este equipo y justamente la ofensiva en muchos momentos se establecía por él y me mostró cosas bastante interesantes. Creo que es alguien que tal vez no sonaba tan llamativo porque puede ser un muy buen jugador, y más sabiendo que tienes a Jonathan Taylor ahí y que no es alguien que va a tener que cargar con todo el peso. Entonces sí, creo que hay un par de buenas piezas. La ofensiva no me preocupa tanto lo que esté alrededor, simplemente saber qué va a pasar con la posición de quarterback, porque eso va a determinar mucho para el éxito que pueda tener este equipo. Y si no, pues tal vez vamos a volver a tener la misma imagen que hemos tenido por ya 2 temporadas de un equipo que compite y simplemente no logra las cosas. Entonces ya será ver qué tanto pueden resolver esto con esta nueva competencia entre Daniel Jones y Richardson. Pues sí, tal cual. Creo que el éxito de este equipo va a depender que alguno de los dos quarterbacks pueda levantar la mano. Y hablando de éxito, el único equipo que sí ha tenido éxito en esta división en el pasado reciente son los Houston Texans. La línea, creo que ese sí fue el principal problema que han tenido la línea. Siento que los movimientos que hicieron no son precisamente los mejores para esta cuestión. Trajeron piezas, llega Christian Kirk, le trajeron más armas, creo que mucho en parte porque no se sabe si Tank Dell cuánto tiempo va a estar fuera por lo de la lesión. Creo que por eso la adquisición de Christian Kirk. Trajeron soporte también en la secundaria. Bueno, dale. Sí, se escucha que Tank Dell lo más probable es que se pierda toda la temporada por lo tan tarde que fue la lesión, y que fue una lesión tan fuerte, ya que fue severa, una rotura de todos los ligamentos de la rodilla básicamente. Y daño creo que por lo mismo, o sea, fue una lesión muy complicada, y al haber sido en diciembre tan cerca ya de la época de playoffs, pues sí hace que sea más complicado. Probablemente no lo vamos a ver toda esta temporada, y eso abre la oportunidad de que hicieran otros movimientos para tratar de mejorar esta área de los receptores. Ya mencionaba, también en la secundaria trajeron a CJ Gardner-Johnson. Luego, para tratar de arreglarlo de la línea, traen a dos jugadores como Laken Tomlinson de Seattle, que fue viene de su mejor año,
Entonces esperemos que, o sea, los Texans lo hacen esperando, que tenga o sea, aportar una mejoría. esto Sí. al equipo. Y Trent Brown, procedente de Cincinnati. Entonces, pero a quienes pierden, o sea, perdieron, mandaron en trade a Laramie Tunsil a Washington, que fue algo que, güey, tu línea está mal, entonces, ¿por qué estás? ¿Por qué dejas ir a tu mejor jugador de la línea? O sea, casi podrías decir la mejor de la línea, exacto, o sea, fue como medio... ¿Qué digo? raro. Algo que sí se le reclamaba de Tunsil es que cometía muchos castigos y sí fue un problema durante toda la temporada. Y creo que en cierto modo quisieron hacer como una limpia. Entonces, por lo mismo es que es la única manera que puedo explicarlo. Sí. Aunque siento que tal vez para lo que consiguieron a cambio, les hubiera convenido mantenerlo al menos por un momento, porque sabemos que todavía tienen el problema. Y en cuanto a, o sea, de los receptores que ya estábamos hablando, bueno, Diontae Johnson llegó al final de la temporada, estuvo un ratito, no continuará con el equipo, y Stephon Diggs, que empezó muy bien, se vio bien en ese inicio de la temporada hasta la lesión. Sabemos que ahora Stephon Diggs no regresa y estará con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Otro nombre relevante sería el de Bobby Slowick, el coordinador ofensivo, que fue, creo que le tocó pagar los platos rotos porque 2 veces seguida en el divisional la ofensiva no había estado mal. Más bien es que creo que se tenía que arreglar la línea, pero él es quien viene a pagar los platos rotos. Aunque en este caso sí siento que tiene un poco más de la culpa, no tanto en la cuestión de los playoffs, pero durante la temporada en momentos sí se vio como que la ofensiva simplemente no caminaba, no se veía como que la manera de que iban atrás y tenían que salir a sacar el juego, a tratar, y no se veía por dónde lo intentaron, o sea, se veía muy monótono la ofensiva. Claro que la cuestión de la línea complicaba muchísimo lo que pudieran hacer, pero aún así era algo que sí siento que le pone un poquito ahí a la duda de qué tanto pude haber hecho, y que siento que en este momento los fanáticos de Houston están un poco contentos de que justamente hicieron cambio en la posición de coordinador ofensivo y se buscara como que, pues sí, un nuevo camino en esa cuestión. También mejorando de la ofensiva, también probablemente tiene que ver con la cuestión de la lesión de Tank Dell, pero trajeron a 2 receptores de la Universidad de Iowa State, fueron y tomaron a uno y luego al otro, a los dos de manera seguida. Jalen Hurts y Jalen Noel. Y sí creo que son muy buenos prospectos. Creo que eso, teniendo en cuenta que ya tienes enfrente a un Nico Collins, un establecido receptor 1, que se va a estar llevando toda la atención, pues sí creo que hace más simple esta cuestión para que puedan estar tomando un rol secundario que le pueda estar ayudando al equipo. Y eso va a hacer que la ofensiva esté bien. Siguen teniendo un muy buen corredor también en el equipo. Sí, creo que resolvieron la situación rápido de los corredores, digo, de los receptores, entre la adquisición de estos vía draft, Christian Kirk, y lo que ya tiene Nico Collins. Creo que están bien cubiertos en lo que se recupera, o para este año por lo menos, y si estos novatos tienen cerca el nivel de lo mostrado en el colegial, junto con Tank Dell y Collins, va a ser uno de los mejores cuerpos de receptores de la liga. No esta temporada, pero la siguiente. Sí, no, y eso agregado del juego terrestre y todo lo que hizo Joe Mixon a pesar de la mala línea, pues sí creo que eso los pone de buena manera, pero ese problema de la línea es lo que me preocupa. Si no le dan tiempo a CJ Stroud, no va a servir de nada el tan buen cuerpo de receptores si simplemente siempre le están pegando y lo están tacleando. De la línea, nada más con su segundo pick, draftearon a un jugador de la Universidad de Minnesota para mejorar, pero, o sea, siento que dista mucho de ser la solución. Creo que un poco los agentes libres y eso, no sé si en cuestión de que de alguna manera sientan que lo que no les funcionó en la temporada anterior fuera a lo mejor algo más de esquema, algo de diferente, y por lo que hicieron los cambios para que funcionara. Sí, esperamos que sí pueda jugar mejor, porque es un muy buen equipo en cuanto a las otras piezas que tienen. Entonces,
sería interesante ver qué pueden hacer, si pueden empezar a jugar de Y mejor cada vez manera. les quedan menos años para aprovechar el contrato de novato de C.J. Stroud, porque Eso también. C.J. Stroud con lo hecho ya tiene prácticamente garantizado que cuando llegue o sea, puede ser al final de la siguiente temporada, porque ya va a estar en el tercer año que se puede buscar este contrato, que sí, lo puede negociar, lo puede firmar y todo, pero todavía les quedan un par de años. Quedaría un par de años, les quedaría el año, obviamente, 4, el quinto, porque de que lo van a tomar, y hasta el tercer año es cuando realmente vendría esta afectación en el salary cap. Pero pues si quieren aprovechar esto, es momento de apresurarse, y creo que lo de la línea era algo que tenían que hacer para ayudar a Stroud. Que, sí, bueno, completamente. Los Bengals les valió madres eso y se metieron hasta un Super más Bowl ofensiva. A base de más ofensiva. Pero muchos alegan que justamente por eso perdieron ese Super Bowl. Tenían la jugada, llamar Chase libre, completamente listo para poder hacer el touchdown de la victoria. Sin Chase no hubieran podido llegar. Sí, pero pues es una cuestión complicada ahí. ¿Quién era el que sonaba que era el que iban a tomar? Penei Sewell. Era el que estaba ese. Sí. O sea, uno de los mejores tackles de la liga. Pero uno de los mejores tackles de la liga. Jamar Chase, uno de los mejores receptores. Entonces, o sea, sí, era una decisión, viéndolo en retrospectiva, muy complicada. Dos muy buenos prospectos. Pero y los Texans no tomaron con ese primer pick al final de cuentas. Salieron de la primera ronda y fue donde tomaron a Higgins, ganaron un poco algo de picks. Entonces están trabajando para poder darle las mejores armas, pero cuánto va a tardar ya lo veremos. Ya será. Y creo que es momento de hablar cómo vemos que va a ser esta temporada, los pronósticos que estarán apareciendo en pantalla en este momento. Y bueno, estos son nuestros picks. Así es como creemos que va a estar quedando esta división en nuestros pronósticos que hicimos de toda la temporada. Empezando a hablar un poquito de abajo hacia arriba. Relativamente similares en la parte alta, pero en la parte baja creo que tú tienes más castigada a esta división. Yo me vi un poquito más amable. Yo, primero, hablando de los Colts. Pero coincidimos en el orden en cómo vemos que esta división va a quedar. Vemos repitiendo campeón divisional a Houston, los Jaguares ahí haciendo algo de ruido detrás de ellos, y mucho más atrás Titans. Sí. Y ahora sí que como un campeón divisional que tal vez va a dejar un poquito que desear, en el sentido de que pues sí lo veo un pasito atrás de otros equipos que ya mencionaremos en los siguientes videos. Que aquí puede haber algo interesante. Es algo que ha sonado en los últimos días. Está por verse qué va a pasar, si lo aprueban o no. Pero se está hablando en la liga de que puede cambiar la manera en que van a quedar los sembrados. Entonces, se habla de la posibilidad, si esto se aprueba, que si tú tienes un mejor récord, aunque no seas el más alto de la división, para la primera ronda de comodines, quedaría por arriba. Si fuera algo cierto, siento que aquí los Texans podrían llegar a caerse de ese pick, bueno, no ese pick, sino de esa posición 4 que habrían tenido en otros años al ser un campeón divisional. Por lo menos tenías asegurado 4. No lo sé. No sé si va a pasar que lo aprueben, pero manejando el esquema actual, serían el cuarto de la división, ¿no? Digo, de la conferencia. Sí. Yo no estoy de acuerdo en que eso pase, la verdad. Yo creo que le quita mucho valor a las divisiones y al valor de ser campeón divisional. Y la verdad, si un equipo quiere poderse estar de sembrado 2, 3, 1 como Minnesota el año pasado, pues tienen que ganar su división. Y como alguien que le va a un equipo en una división que compiten mucho la mayoría de los equipos y que aún así muchas veces sacamos las cosas, creo que es importante. Y a veces no toca, como no le pasó la temporada pasada a Green Bay. Y no toca, ni modo, y es parte del juego. Creo que debería mantenerse así. Pero sí creo que en este momento sí se ve beneficiado un equipo de Houston,
para recibir un juego en casa, que igual, en teoría era un mejor equipo los Chargers y no metieron las manos contra este equipo. Entonces, es muy debatible qué tan peor puede ser. Yo creo que este equipo se va a meter, va a seguir estando de la mano de CJ Stroud, de toda esta estructura que están armando. Cual. Al final de cuentas, se mete el equipo que tiene el mejor quarterback de la división, ¿no? Creo que es alguien que va a poder sacar adelante al equipo en varios momentos cuando lo necesiten, y que comparado con los otros tres, pues sí te dan un paso. Jacksonville creo que va a dar un paso en la dirección correcta. Creo que esta finalmente es un año. No creo que esté en playoffs. Con este récord sí se quedan fuera. Pero teniendo en cuenta las temporadas anteriores que tuvieron, sí es un paso bastante interesante que los pone en una buena posición viendo a la siguiente temporada. Entonces creo que es un equipo que con que jueguen bien, con que puedan sacar partidos y sean competitivos, ya es una gran victoria para este equipo de Jacksonville este año, que evidentemente todavía hay muchas dudas y muchas cuestiones por arreglar. Y del punto de Tennessee, creo que los dos vemos un año que obviamente es, ya lo mencionábamos antes, quarterback nuevo, no va a ser un año fácil. Tú los tienes ganando 4 partidos, yo los tengo ganando 6. Creo que ahí los partidos pueden estar en el rango, pues, con el quarterback novato, depende qué tan rápido se adapte o no a las cosas. Y tú tienes casi a los Colts teniendo el pick 1 del draft. Es que creo que, como lo mencionamos, ahorita que te decías de Houston, el equipo con el mejor quarterback muchas veces es el que termina ganando. Y yo creo que están compitiendo por tener el peor quarterback de toda la liga en este momento como su quarterback titular. Y ni siquiera sé cuál de las dos opciones es el peor. Entonces, eso me pone en una cuestión donde siento que en el mejor de los casos para estos Colts va a ser una situación similar a los años anteriores. 8, 7 victorias, quedarse fuera relativamente cerca de poder estar compitiendo en las últimas semanas de la temporada, pero sin poder verdaderamente hacer nada. Y más realísticamente creo que simplemente este año van a dar un paso para atrás. Creo que a final de cuentas puede ser algo bueno a futuro, porque creo que simplemente necesitan la oportunidad de arreglar más huecos, necesitan una verdadera solución en la cuestión de quarterback, que Anthony Richardson para mí era un quarterback que evidentemente lo tomaron muy alto debido a la cuestión del potencial que tenía como un gran atleta y este gran brazo que tiene, pero que no estaba nada listo, que tenían que desarrollarlo bastante y simplemente no han podido. Y yo creo que lamentablemente puede que haya sido un error el haberlo tomado tan alto. Y lo bueno es que les va a tocar una buena generación de quarterbacks. Entonces eso les puede estar dando una oportunidad de que el siguiente draft tal vez sea... ¿Será que Manning termine el siguiente Manning termine también en Indianapolis? Yo creo que, o sea, ahí te va una cuestión que puede ser... Igual, ahí hay un video de los quarterbacks. Chequenle. Sí. Los del próximo año. Recordemos que la temporada va llevando su progresión. Y cerca o sea, primero va a terminar la temporada de la NFL y sabrás quién va a tener el pick 1 antes de que tengas que declararte para el draft o no. Siento que si un equipo como Indianapolis está ahí, es más factible que Arch Manning diga si voy a la NFL. Sí, porque él va a tener la opción de decidir si entra o regresa al colegial. Entonces, y creo que esa cuestión es un equipo que conoce bien la familia, que por Peyton, que por toda esta cuestión sería factible que se diera una situación así. Obviamente si es un equipo de una franquicia mucho más inestable, es mucho más factible que opte por regresar el año, que es lo que creo que va a pasar. El próximo draft. Bueno, quién sabe, porque si es de otro equipo puede ser alguien como Nueva Orleans. También hay una cuestión histórica de la familia que ese de hecho el equipo del abuelo. Es de Nueva Orleans. Y es el del abuelo y aparte es de donde crecieron y han vivido la mayoría de la familia. Entonces, ahí podría ser y es otro equipo que puede estar peleando una posición alta si no hacen las cosas de buena manera. Ya veremos ya que vamos a esa división. Pero, pues sí, hablando un poquito más de esto, sí, los Colts yo siento que hay muchas dudas, muchos problemas.
y que esto incluso si la cosa se ve de mal manera, sabiendo que tienen un dueño que tal vez es un poquito más temperamental, vas a provocar que alguien como Shane Steichen pudiera llegar a perder su trabajo. Yo creo que será la decisión incorrecta si eso pasara, pero sí creo que es un equipo que va a sufrir esta temporada. Sí, sí, yo creo que, o sea, por más que yo lo veo menos castigado, de todas formas es un récord que vas a estar por tener no es muy unos bueno. de top 10 del siguiente draft. Y es que sí, Y ¿no? pues O bueno, sea, en general, si analizamos verdaderamente lo que tienen de equipos para enfrentar, pues sí es un poco complicado. O sea, aparte de la cuestión de la división, tienen que jugar estos Colts, aquí lo tenía puesto, tienen que jugar contra los Rams, tienen que jugar contra los Broncos, los Chargers, los Steelers, los Falcons, Kansas, los Seahawks, hasta un equipo de San Francisco que tal vez no está en la mejor situación, también es un equipo complicado. Entonces, siento que el calendario no les ayuda, y más teniendo tantas dudas. En general, siento que esta división le va a afectar un poquito que les tocaron cruces un poquito, pues, complejos. Eso de tener el oeste de la nacional como cruce de la otra conferencia es una división muy complicada. pues sí, Pero sí. estarán castigados. Y bueno, con esto llegamos al final de este programa, que fue nuestro primer programa de pronósticos de las diferentes divisiones. Los siguientes, ahí tenemos un par de sorpresas con varios invitados que nos estarán acompañando para hablar de unas divisiones en específico en las que tienen buen insight por lo que ellos siguen, por lo que ellos hacen. Entonces estará bastante interesante seguir la huella. Estos videos de cada división estarán saliendo cada miércoles. Entonces, y pues ya saben, nuestras cápsulas habituales estarán saliendo viernes, lunes, para que no se pierdan ninguna de ellas. Y ya saben, píquenle a la campanita. Sí, síganos para que no se pierdan en ninguna otra división. Y no solo eso, vamos a estar hablando en general del off-season, de las demás cuestiones que estén pasando. Sabemos que tal vez la época un poquito más tranquila de todo el año en cuestión de NFL, pero aún así vamos a estar hablando de cosas interesantes que estén pasando y también simplemente viendo de cara a la siguiente temporada. Entonces, échale ojo al canal. Entonces, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.